Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de las barreras primarias y secundarias dentro de la seguridad hospitalaria. Las barreras primarias ya las hemos visto, ¿sí? Ahora las vamos a recordar. Son aquellas barreras que utilizamos para protegernos, como los guantes, las cofias, el equipo de protección personal. Fíjense, antes de hablar de barreras primarias o secundarias, vamos a hablar de prácticas básicas, ¿sí?, para la bioseguridad. Como por ejemplo, delimitar las áreas técnicas y administrativas. En cualquier ambiente de trabajo debe haber un office donde se puedan realizar tareas administrativas, ¿sí?, registrar, escribir, programar, diseñar, ¿sí?, y otras áreas que son técnicas o de procedimiento, ¿sí? Entonces esas áreas deben estar delimitadas. No se puede hacer ambas cosas en la misma área, ¿sí? Deberían estar separadas. Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas, limpias y libres de materiales no relacionados con el trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, comida, eh, mate, revistas. No está permitido comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto, maquillarse o aplicarse cremas en las áreas de trabajo, ¿sí? No guardar, cuando se refiere a las áreas específicamente de trabajo, hablamos generalmente de áreas técnicas, ¿sí?, donde realizamos la actividad, cuando tenemos contacto con nuestra actividad diaria, ¿sí? Es distinto si hacen esto, no sé, en otro espacio, como puede ser, no sé, en el vestuario o el office del comedor o en algún otro lado donde se haga un break, ¿sí? Ahí es distinto. No guardar alimentos o bebidas en refrigeradores destinados al almacenamiento de insumos, muestras, medicación o reactivos. Si usa lente de contacto, extremar la protección de la mucosa ocular, ¿sí?, el llevarse las manos sin previo lavado de manos a los ojos. El cabello largo debe estar recogido. Las propiedades personales deben ser guardadas y aseguradas en casilleros provistos fuera del área técnica de trabajo, ¿sí? Lo ideal es que hayan locker o casilleros para que donde cada uno deposite sus pertenencias personales y que quede obviamente bajo llave. Está prohibido el uso y almacenamiento de decoraciones festivas y de otro tipo en el área técnica, aunque cuando hay fiestas festivas y demás es común de ver, bueno, lo real es que no debería. No trasladar los registros del área técnica a las áreas administrativas, ¿sí?, porque vamos a causar contaminación, ¿sí?, horizontal. No firmar documentos administrativos en las áreas técnicas. Al momento de salir de las áreas técnicas, retirar los elementos de protección personal y hacer lavado de manos. ¿Sí? Estas son prácticas básicas de bioseguridad. Ahora vamos a empezar a comenzar a ver lo que son las barreras primarias, ¿sí?, que ya las hemos visto anteriormente cuando vimos los elementos de bioseguridad y demás. Cuando hablamos de barreras primarias hablamos de contención primaria. Es la protección del personal y del medio ambiente inmediato del centro asistencial de la exposición a agentes infecciosos. Es provista tanto mediante buenas técnicas microbiológicas y asépticas como a través del uso de equipos de seguridad adecuados. Además, entran dentro de la contención primaria el uso de las vacunas, ¿sí?, para protección personal, ¿sí?, las vacunas que son obligatorias para el personal de salud. Y aquí repasamos cuáles son la señalización de los elementos, ¿sí?, de protección personal, el uso de guantes aislantes, en caso, por ejemplo, para la gente de mantenimiento. Es obligatorio el uso de calzado de seguridad, obligatorio el uso de gafas o antiparras, el uso de barbijos, obligatorio lavarse las manos, el uso de guantes para procedimientos, invasivos o no invasivos, riesgo biológico, ¿sí?, y riesgo de muerte. Bien, seguimos hablando de barreras primarias. Los equipos de seguridad dentro de las barreras primarias incluyen gabinetes de seguridad biológica, ¿sí?, que serían office destinados a determinados procedimientos, como por ejemplo en los laboratorios hay gabinetes de seguridad biológica, ¿sí?, donde se trabaja con determinados microorganismos, ¿sí?, y gabinetes de seguridad biológica se le podría llamar también, cuando estamos en una terapia, un gabinete de aislamiento, ¿sí?, o un box de aislamiento.
son recipientes cerrados. Otros controles de ingeniería destinados a eliminar y minimizar las exposiciones a materiales biológicos peligrosos. El gabinete de seguridad biológica es el dispositivo principal utilizado para proporcionar contención de salpicaduras o aerosoles infecciosos, ¿sí? Todo lo que sea por vía inhalatoria o respiratoria, generados por diversos procedimientos microbiológicos. Los equipos de seguridad también incluyen los elementos que ya conocemos: guantes, ambo, delantal, cobertor de zapatos, botas, respiradores, máscaras faciales, antiparras, ¿sí? Anteojos de seguridad. Los equipos de protección personal se utilizan en general en combinación con gabinetes de seguridad cuando hay que utilizarlos, ¿sí? Ya repito, en laboratorios o en aislamientos. En algunas situaciones en las cuales resulta poco práctico trabajar en gabinetes de seguridad biológica, los equipos de protección personal pueden formar la barrera primaria entre el personal y los materiales infecciosos. Bien, dentro de las barreras primarias vamos a ver 3 puntos. Primero, las prácticas estándar, ¿sí? Después vamos a ver la inmunización, ¿sí? Y por último vamos a ver esterilización y desinfección. Vamos con la primera, que son las prácticas estándar, ¿sí? Hay que tener y emplear barreras de protección, las que ya conocemos, ¿sí? Lavarse las manos siempre que se cambien los guantes. Se debe utilizar barreras de protección facial cuando exista la posibilidad de salpicaduras de sangre o de fluidos líquidos corporales. Evitar el uso de jeringas siempre que se pueda. Desechar las agujas en contenedores rígidos, ¿sí? Sin manipularlos, o sea, no hay que encapuchar ni nada por el estilo. Desechar de manera adecuada todo el material cortante o punzocortante. Utilizar ropa protectora que sirva de barrera eficaz frente a material potencialmente patógeno. Intentar evitar lesiones accidentales, ¿sí? La mayoría de los centros de salud tienen aseguradora de riesgo de trabajo y hay permanentemente, también puede haber personal de seguridad e higiene, ¿sí? Los cuales hacen cursos o nos guían sobre la prevención de accidentes laborales. Fomentar el hábito de mantener las manos lejos de la boca, la nariz, los ojos o cualquier membrana mucosa. Esto reduce la posibilidad de autoinoculación, ¿sí? Minimizar los goteos y salpicaduras, de contaminar todas las superficies y los dispositivos reutilizables tras su uso con los desinfectantes adecuados, ¿sí? Habitualmente se utiliza, cuando utilizamos un material con mucosas y demás, se utiliza detergente enzimático. Después de eso, que el detergente enzimático se encarga de sacar el material orgánico, utilizamos hipoclorito de sodio al 1% durante 20 minutos. ¿Sí? Es lo habitual. Y después se puede mandar a esterilizar o no ese material. Utilizar técnicas de eliminación de residuos biológicos, que eso ya lo vimos anteriormente. No dejar nunca un tubo de desecho o material infectado sin atender o sin marcar, ¿sí? Como si sacáramos muestra de sangre, los tubos no pueden quedar sin rotular, ¿sí? Periódicamente limpiar los congeladores o las heladeras. Durante la limpieza hay que emplear guantes de goma y protección respiratoria siempre. Otra barrera primaria es la inmunización o la vacunación. Comprende la protección del personal de salud, estimulando mediante vacunas su sistema inmunológico, para lo cual se establece un programa de vacunación, ¿sí? Según los organismos a los que se esté expuesto. El personal debe recibir inmunización protectora contra las siguientes enfermedades. Esto es en general, ¿sí? Se pueden poner otras vacunas específicas también, de acuerdo a si el personal de salud trabaja en un laboratorio, se agregan más vacunas. Pero las vacunas que habitualmente se hacen son la doble adultos, que es difteria, tétanos, hepatitis B, antigripal y antineumocóxica, ¿sí? La difteria, tétanos, esa es cada 10 años. La de hepatitis B son 3 dosis, ¿sí? La antigripal es la anual, ¿sí? Con una cepa nueva, todos los años van cambiando las cepas, ¿sí? Y la antineumocóxica también son 2 vacunas. Bien, repito, para el personal de laboratorio por ahí se necesitan mayor inmunización, porque trabajan con otro tipo de microorganismos o mayor tipo de microorganismos, ¿sí? Bien, otra barrera primaria es la esterilización o desinfección de instrumentales y superficies.
¿sí? Comprende el uso de agentes químicos y físicos para lograr la eliminación de los agentes infecciosos o patógenos. La desinfección es el proceso que emplea agentes químicos, elimina microorganismos patógenos de un material y generalmente presenta efectos tóxicos sobre los tejidos vivos, por lo que se emplea solo en materiales inertes. ¿Sí? La esterilización es el proceso que emplea agentes físicos o químicos, produce la inactivación total de toda la forma de vida microbiana de forma irreversible, en estado sporulado y vegetativo. Para llevar a cabo una desinfección adecuada, se tiene que tener en cuenta la actividad desinfectante del producto, ¿sí? O sea, tenemos distintos tipos de desinfectantes y tenemos que ver cuál es el adecuado. Por ejemplo, tenemos la iodopovidona, la clorexidina, la muquina, ¿sí? Son todos productos y hay que ver cuál se utiliza y en qué concentración, ¿sí? La iodopovidona para desinfectar se puede utilizar, para curaciones se utiliza pura, para desinfectar se puede utilizar al 10%, la muquina se utiliza al 10% también, que es un derivado del cloro, ¿sí? Y la clorexidina se puede usar al 4%. Bien, la concentración que ha de tener para su aplicación es lo que acabo de decir de los porcentajes, el tiempo de contacto con la superficie que se ha de contaminar, ¿sí? Por ejemplo, de estos productos, el cloro necesita 20 minutos, el hipoclorito, ¿sí? Necesita 20 minutos al 1%, se sumerge 20 minutos, después se saca cualquier material y se enjuaga. Se trata de que los materiales no excedan los 20 minutos, especialmente los materiales de acero o metálicos, ¿sí? Porque se oxidan, ¿sí? Es corrosivo el hipoclorito. Lo mismo con la muquina. Cualquier superficie que se contamine con alcohol al 70, ¿sí? En 30 segundos el alcohol al 70 ya actúa, ¿sí? Bien, si es posible, las especies y números de microorganismos que se han de eliminar, o sea, para los microorganismos que deseamos eliminar va a ser el desinfectante, ¿sí? Los efectos de los desinfectantes pueden ser fungicida, bactericida, viricida, tuberculicida, esporicida. Estos se agrupan en los siguientes tipos. Se pueden usar alcoholes, compuestos de amonio, ¿sí? Compuestos fenólicos, compuestos de yodo, glutaraldehídos, hipocloritos o peróxido de hidrógeno. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, ¿sí? Bien. Continuamos con barreras primarias y hablamos de esterilización, ¿sí? Que también es otra barrera primaria. La esterilización hay diferentes tipos, podemos tener por calor húmedo y bajo presión, que es la autoclave, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Es la más fiable, eficaz y fácil de usar, consiste en colocar el material infectado en autoclave durante 20 minutos, ¿sí? A 121 grados centígrados en una atmósfera desprovista de aire. Esterilización por calor seco, que es la que vemos acá, que es una estufita. Consiste en colocar el material en una estufa en el lapso de 1 hora a 170 grados centígrados. Otro tipo de esterilización, radiaciones ionizantes, se utiliza para material industrial, consiste en exponer a radiación el material, por lo que exige instalaciones acondicionadas para radioactividad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, radioactividad como rayos gamma, ¿sí? Esterilización con vapores químicos consiste en exponer el material a agentes gaseosos como el formaldehído o el dióxido de etileno o óxido de etileno en un intervalo de 30 a 80 grados centígrados. Exige condiciones especiales para su uso. Aquí tenemos una cámara, ¿sí? De óxido de etileno. Esterilización por filtración se emplea para retener microorganismos de muestras que no soportan altas temperaturas, ¿sí? Usando filtros, por lo general tienen un diámetro de poro de 0,2 micras. Eso es esterilización por filtración. Bien, esas son las barreras primarias. Vamos a pasar ahora, entonces recuerden, las barreras primarias, ¿sí? Se componen de 3 elementos, ¿sí? Que son las prácticas estándar, ¿sí? Que es el lavado de manos y la utilización de los equipos de protección personal, y hablamos de desinfección de superficies, ¿sí? Y en segundo lugar está la inmunización y en tercer lugar está la esterilización. Todos esos tres son los componentes de las barreras primarias, ¿sí?
vamos a hablar de barreras secundarias. La contención secundaria es la protección del medio ambiente externo al centro de salud de la exposición a materiales infecciosos. Se logra a través de una combinación del diseño de la instalación y las prácticas operativas. ¿Sí? Las prácticas que vimos en las barreras primarias, ¿sí? Se ponen todas en práctica y a eso se le suma, ¿sí? Las instalaciones o la infraestructura y el mantenimiento de dichas instalaciones. Por lo tanto, los tres elementos de contención incluyen prácticas, técnicas asépticas, equipos de seguridad y diseño de la instalación. ¿Sí? Bien. Se deben tener en cuenta en las barreras secundarias. ¿Sí? Acuérdense que vamos a relacionar entonces las técnicas, los procedimientos, la cantidad de personal que se mueve dentro de un área y la infraestructura, ¿sí? Los ambientes, los espacios, las medidas, ¿sí? De los ambientes. Vamos a hablar de pasillos, de office, de cuartos, ¿sí? Bien. Entonces se debe tener en cuenta el exceso de personal y de material en un ambiente, ¿sí? No puede ser un ambiente reducido, por ejemplo, de 4x4 donde trabajen 10 personas. Eso no se puede dar. Tampoco podemos poner en una habitación de 3x3, ¿sí? A 2 pacientes porque no nos da el espacio mínimo que debemos tener entre paciente y paciente, ¿sí? Entre cama y cama de paciente debe haber mínimamente 1,20 m. ¿Sí? A eso súmenle que cada cama tiene 1 metro, ¿sí? No te da el espacio. Aparte tiene que circular el paciente, tiene que circular el familiar, tiene que circular un enfermero, cualquier persona que venga a hacer muestras de sangre, análisis y todo demás, ¿sí? Bien, a eso se refiere. Lo mismo para una farmacia, lo mismo para el centro de esterilización, ¿sí? Esto se encarga de bioingeniería o la parte civil, ¿sí? Cada espacio está destinado para determinada cantidad de gente que trabaje ahí. El mobiliario debe ser robusto y debe quedar espacio entre mesas, armarios y otros muebles, así como debajo de los mismos, a fin de facilitar la limpieza. No deben quedar espacios ciegos donde no se pueda limpiar. La superficie de las paredes, suelos, techos deben ser impermeables, fáciles de limpiar, ¿sí? Tienen que ser, por ejemplo, con pintura lavable o tienen que ser con cerámicos o pueden ser de acero inoxidable, ¿sí? Todas las aberturas existentes de esta superficie, por ejemplo para tuberías de servicio, como por ejemplo las rejillas de los pisos, ¿sí? Deben estar selladas, obturadas para facilitar la decontaminación, ¿sí? Para pasar el trapo, para que nadie ponga el pie ahí, ¿sí? Como medida de seguridad. Entonces recuérdense que todo esto tiene que ser lavable y fácil de limpiar, ¿sí? Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato, evitando así la acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. También debe preverse espacio para el almacenamiento a largo plazo, convenientemente situado fuera de las zonas de trabajo, ¿sí? Entonces todo lo que sea depósito tiene que estar externo a nuestra área de trabajo. Solamente puede quedar en nuestra área de trabajo lo que se utilice diariamente, ¿sí? No debe haber acúmulo de materiales. Se preverán espacio e instalaciones para la manipulación y el almacenamiento seguro de disolventes, material radioactivo, gases comprimidos y licuados, ¿sí? Tienen que estar en un espacio totalmente aparte. Los locales para guardar la ropa de calle y los objetos personales se encontrarán fuera de la zona de trabajo, ¿sí? El vestuario del personal debe estar ubicado en un lugar que no sea la zona de trabajo, ¿sí? En un pasillo, en una antesala, ¿sí? Acuérdense que debe tener locker o casilleros para cada una de las personas, o a veces se usa compartido de a dos, ¿sí? Lo ideal sería personal. En los locales para comer y beber, ¿sí? O en las habitaciones para comer y beber, para descansar se dispondrán de también fuera de la zona técnica de trabajo. En cada sala habrá lavamanos, de ser posible con agua corriente, instalados de preferencia cerca de las salidas o las entradas, ¿sí? Apenas uno entra a una habitación, debería tener un lavamanos cerca para realizar el lavado de manos. Las puertas estarán debidamente protegidas contra el fuego, de preferencia se cerrarán automáticamente, ¿sí? Esto cuando tiene sistema automatizado que se abre y se cierra cuando detecta, ¿sí? Movimiento, o si no se deben abrir hacia afuera, ¿sí? Desde la sala hacia afuera.
Los sistemas de seguridad deben comprender medios de protección contra incendios y emergencias eléctricas, así como duchas para casos de urgencia, ¿sí? En caso de que nos salpiquemos con materiales químicos, ¿sí? O ácidos, y medios para el lavado de ojos, ¿sí? Piletas para lavarse los ojos. Cuando se planifique una nueva instalación en la que ya está hecha, habrá que prever un sistema mecánico de ventilación que introduzca aire desde el exterior, pero sin recirculación. Cuando no se disponga de ventilación mecánica, las ventanas deben poder abrirse, ¿sí? Para ventilar, y de ser posible deben tener mosquiteros, ¿sí? Para evitar la entrada de moscas o mosquitos o cualquier insecto. Es indispensable contar con un suministro regular de agua de buena calidad. El sistema de abastecimiento público de agua estará protegido contra reflujo por un dispositivo adecuado. Bien, seguimos. Debe disponerse de un suministro eléctrico seguro, de suficiente capacidad, así como para un sistema de iluminación de emergencia que permita salir en condiciones de seguridad, ¿sí? Todos los pasillos o los ambientes principales deben tener luces de emergencia, ¿sí? En caso de que se corte la luz, como así también debe haber un grupo electrógeno, ¿sí? Ya sea manual o automático, de preferencia automático para que la gente no tenga que ir a prenderlo manualmente, ¿sí? Y debe estar todo iluminado. Aparte, acuérdense que a través de las medidas de seguridad e higiene deben estar en cada sala o en los pasillos señalizados las rutas de escape para caso de desastre como incendios, ¿sí? O derrame de líquidos, ácidos y demás, ¿sí? Bien. Conviene contar con grupo electrógeno, como dijimos, para reserva de alimentar el equipo esencial, y es esencial el suministro fiable y adecuado de gas. La instalación debe ser objeto del debido mantenimiento. Las instalaciones hoy en día pueden quedar a la vista, ¿sí? Tanto los caños de gas como los caños de agua, a través de los nuevos sistemas de termofusión y demás. De preferencia no, pero si pueden quedar a la vista se pueden usar de termofusión, ¿sí? Bien, creo que nada más con barreras secundarias. Entonces recuerden que las barreras primarias son las precauciones estándares que tenemos de bioseguridad siempre, más la utilización de los equipos de protección personal, ¿sí? Más la esterilización, ¿sí? Y las inmunizaciones, ¿sí? Esas son las barreras primarias. Y las barreras secundarias hablan sobre la diversidad de infraestructuras, las distintas infraestructuras que deben haber, ¿sí? Adecuadas al espacio físico, a la densidad demográfica de la gente que trabaja ahí adentro, ¿sí? No puede haber hacinamiento de trabajadores en un área, menos ahora en las condiciones que estamos hoy en día, donde hay que guardar el distanciamiento social, ¿sí? Entonces todas las áreas habitualmente, arquitectónicamente hablando, o se realizan ya con un modelo a escala para adecuar la cantidad de gente que trabaja en ese lugar, ¿sí? Pero muchas veces eso no se respeta, o se van haciendo ampliaciones, ¿sí? Que no están en los planos originales y que por ahí quedan desactualizadas o quedan mal acomodadas referente a la cantidad de personas que trabajan y demás, ¿sí? La distancia hay que respetarla tanto entre el personal como entre los pacientes. Bien, de barreras secundarias, nada más.